Le agradecemos a nuestros dos locutores, Jo Min Hong y Seiji Kawasaki. Esta sesión, para asegurarse que todos estén en buen lugar, es una sesión sobre la ciudadanía mundial y la democracia en Asia. Primero, el profesor Kawasaki nos va a hablar del desafío de la educación ciudadana y la pedagogía equitable en Japón. Y luego vamos a pasar a la segunda presentación y luego vamos a tener un periodo de intercambio y de preguntas en los últimos periodos de la sesión. Entonces, señor Kawasaki, muchas gracias. Gracias por estar participando en esta sesión. Me llamo Seiji Kawasaki y soy profesor en la Universidad Tokyo Kagukei Universidad y soy un profesor de pedagogía. Voy a hacer una presentación de unos 15 minutos. En la primera sección voy a hablar de los antecedentes históricos y la demografía de Japón. Han es en el país del 17 hasta 1860. Japón estaba dividido en más de 60 pequeños países y ese es el origen de la diversidad cultural de Japón. Y debido al sistema de casta en esa era, hemos tenido dificultades de integración social y de derechos humanos hasta hoy día. Hay prejuicio entre diferentes grupos de japoneses. Es un aspecto muy negativo de la sociedad japonesa. Mi segundo punto que voy a abordar es la diversidad étnica y cultural. Japón tiene pueblos indígenas, Ainu, y también una población en la isla de Okinawa. Y las desigualdades sociales no han sido totalmente resueltas hasta el momento. Y también tenemos coreanos que viven en Japón. En 1910, Japón invadió y anexó Corea. Y luego los coreanos fueron víctimas de prejuicios sociales en Japón. Y es un problema importante que tenemos. También tenemos crímenes de odio. Ese es lo que quería compartir con ustedes. Japón es un país diverso étnicamente y culturalmente, entonces se necesita una educación que refleja eso, una educación multicultural. La educación multicultural es una forma de educación a la ciudadanía. Doctor Nakajima insiste en la importancia de corregir la perspectiva de la mayoría de los japoneses respecto al multiculturalismo. Y eso es algo que se puede hacer en la educación multicultural. El primer tema es la enseñanza de justicia social y la equidad. Y la segunda es la teoría del doctor James Banks. En 1995, el señor Banks publicó un artículo con su esposa con el título La pedagogía de equidad. Y según lo que dice, el objetivo principal de la educación multicultural es la equidad. Los japoneses pueden entender la igualdad y tratar a la gente de manera igual, pero no sabemos
cómo responder a diferentes necesidades o tratar diferentes, cómo tratarlos para que se sienten iguales. Y ese es un objetivo principal de la educación multicultural en Japón. Es un gran desafío. La pedagogía equitativa. Hay que revisar el currículo de estudio de japonés a nivel de la escuela secundaria. Se hizo ese trabajo en 2009 y 2018. Y hay un segundo tema ahí. Hay dos temas en la educación multicultural. Primero es cómo desarrollar una cultura escolar equitativa. Se ha discutido eso en todo el planeta y también en Japón lo hemos discutido. Y el segundo tema es cómo dar a conocer, a entender la equidad a los estudiantes. Pocos educadores hablan de eso. Y eso está relacionado con el contenido de ciertos temas. Pero ¿qué es? Y hay que clarificar qué es la equidad. Es un tema muy importante en la pedagogía equitativa. Y, aplicaciones web para entender la equidad. El problema más grande de la equidad es que es muy calitativa y no se puede definir de manera exacta. Eso fomenta confusión y suscita una pregunta seria. ¿Podemos definir algo enseñar algo que no está definido? Hay tal vez una sola forma de hacer eso, es que los estudiantes utilicen sus experiencias. En nuestra vida vivimos diferentes relaciones sociales y estas relaciones no refuerzan nuestra visión. Basado en estos temas de investigación, he desarrollado una aplicación web que se llama Creemos Noticias de Televisión y que para los estudiantes de escuela primaria. Y muchos profesores lo utilizan. Aquí tenemos diferentes tomas de esa aplicación. Los estudiantes pueden escoger uno de 9 diferentes extractos. Entonces hay 9 videos cortos. Los 3 primeros son títulos de noticias. El número 4 es una entrevista con un alcalde. Número 5, una entrevista con un consultor. El número 6 es un grupo de conservación de la naturaleza. Número 7, un grupo de ciudadanos. Número 8, una mujer con su hijo pequeño. Y número 9 es un residente hombre. La característica más importante de esta aplicación es que los estudiantes tienen que reflexionar constantemente. Esta puede estar utilizado en la escuela o también en programas de formación de profesores. Los estudiantes
pueden combinar diferentes extractos, videos cortos y pueden crear una presentación neutral y equitativa. Y los estudiantes no pueden tener una sola solución o una sola respuesta buena. Aquí también lo más importante en esa pedagogía equitativa es que es muy cualitativa. Y mis conclusiones son que los estudiantes y los profesores pueden entender que hay muchas formas de pensar si tenemos, aunque tengamos los mismos objetivos. Y otra conclusión que tengo es que que los puntos de vista de los estudiantes sobre la equidad y la justicia están fomentados en sus días, en su vida cotidianas. Los estudiantes deberían crear materiales de enseñanza para estos objetivos. Aquí termina mi presentación. Gracias por haberme escuchado. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. So, as I mentioned at the Entonces, beginning, I think como we're dije going to al take both principio, presentations first, vamos and then a we'll pasar have questions las and dos discussion. presentaciones y if that's después vamos a okay. tener So, un periodo de if, preguntas y Jo-Min discusiones. is Ahora, Jo ready Min-un to, yes, está, va to a do her empezar su presentation. I can see presentación. the slides shared there. Veo las And diapositivas Jo-Min is from the Asia Pacific Center for Education in International ella es Understanding, de la based in Seoul. asociación And you're basada going en Seoul to sobre la introduce educación. trends in global Va a citizenship hablar de education las and tendencias orientation en, at APSIU. en ese campo en su asociación. Please go ahead. Alors, entonces, pues, I think you need to put your slides on presentation mode if you can. Si puede, ponga sus diapositivas en modo Oh, I think you're still presentación. muted. You're still muted. Y Mi tiene que micrófono prender sigue su micrófono apagado. también. Su micrófono sigue apagado. Muy bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, perfecto. Bien. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí, pero sería mejor que la colocara en modo presentación. Así se vería muchísimo mejor. Creo que lo puse en modo presentación. No sé cómo hacer que esta presentación se vea. Lamentablemente no puedo ayudarle en esto porque las instrucciones están en coreano. Le pediré a mi colega. Yo pienso que puede arrancar. Arranque, y si tiene un colega que la puede ayudar, puede venir a ayudar y decir cuál es el botón que debe presionar para tener la presentación. Bien, hoy voy a compartir con ustedes el tema de la ciudadanía global y pedagogía desde el punto de vista de Corea, porque hay diferentes maneras de discutir esta conversación sobre la educación y voy a discutirlo desde esta perspectiva y en términos de los retos y posibilidades de este tipo de trabajo en el marco de la educación y sobre todo las orientaciones que hemos visto en nuestras series de actividades. Yo tengo muchísimas diapositivas, así es que voy a pasar por ellas bastante rápidamente. Como les dije, hoy voy a hablar de la educación para la ciudadanía global, pero no estoy segura realmente de cuántas personas aquí presentes están familiarizadas con este tema de la educación para la ciudadanía global. Entonces voy a presentarlo rápidamente y voy a ver algunos de los temas
de nuestro centro. Bien, la educación para la ciudadanía global ahora lo llamamos, bueno, como educación, ha tenido diferentes nombres para recordarles simplemente que la educación para la ciudadanía global, pues tiene una gran trayectoria a través de las Naciones Unidas y la UNESCO. Entonces, tal vez algunos de ustedes han escuchado esto antes en la UNESCO, que, bueno, desde el inicio hay todos, debe haber una construcción. Entonces, la educación para la ciudadanía mundial, desde el principio, al principio de la UNESCO, era una idea que está allí, pues educación para la paz, pero a medida que experimentamos diferentes tipos de eventos teóricos, como por ejemplo polarización y violaciones de los derechos humanos y todos estos eventos históricos o condiciones, cuando ha habido una mayor conciencia sobre diferentes temas, entonces el concepto de paz ha cambiado, ha cambiado pues la estructura de la violencia, hasta la construcción de una cultura de la paz. Y esta es la manera en que se desarrolló, de manera que se incorporan elementos relevantes, iniciativas que son importantes, relevantes, como por ejemplo educación para la paz, para educación, diferentes tipos de educación. Y esa es la razón por la que algunas personas con respecto a la educación para la ciudadanía global están un poco confusos porque es muy amplio, porque realmente tiene toda esta historia, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista práctico, es también un factor que permite tener todos estos aspectos allí incluidos. Nosotros a medida lo vemos en el programa, en actividades, en la implementación de programas y actividades, donde se consolidan diferentes recursos de diferentes tipos de educación para la equidad, para el desarrollo social y esas áreas. Y son vectores que pueden ser un poco confusos para los demás. Entonces, quería pues dar esta explicación. Yo me pregunto si se siguen viendo mis diapositivas o no. No se están moviendo, solamente se ve la primera diapositiva, no se ven las demás diapositivas. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla en ese momento. Puedes hacerlo sin las transparencias, sin las diapositivas. Es una lástima. Ok, pienso que ahora sí, mi colega tiene las diapositivas, entonces, ok, son diferentes de las que había antes. Perfecto. Entonces, pasemos a una diapositiva que está un poquito más lejos, tal vez la número 10. En la 6, perdón. Cuando nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo mundial, aquí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible para las metas de desarrollo y luego el 8, aquí, perfecto. Bien, la ciudadanía global, digamos, el marco para UNESCO, podemos ver que es bastante claro, pero pueden tal vez ver lo que hace.
y se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y una comunidad, una humanidad común. Entonces, se supone que se entienda una interconexión e interdependencia, no solamente entre lo global y lo local, sino en todos los aspectos de la vida. Y debe ser transformador y permitir un conocimiento, destrezas, valores y actitudes para que el estudiante pueda contribuir para ser más inclusive, tener este tipo de enfoque multifacético y desde la perspectiva también del aprendizaje. Y el proyecto de la UNESCO se centra en la educación en todos sus niveles. Y creo que podemos pasar ahora a la diapositiva siguiente, que es la 9. Y voy a presentar este tema sobre los objetivos de aprendizaje publicado por la UNESCO. Y esto, pues, es una publicación que les da una visión sobre ideas concretas con respecto a la educación para la ciudadanía mundial. Y al mismo tiempo, diría que esta educación para la ciudadanía mundial no es una nueva tendencia, sino que busca reclamar el objetivo último de la educación. Algunos estarán familiarizados con este artículo 26, tal vez porque la primera cláusula que dice según la cual todos tienen el derecho a la educación es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada en el 1948. Es decir, que la educación es un derecho humano que debe ser el desarrollo de la personalidad humana y el reforzamiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, y debe promover la comprensión, tolerancia, amistad entre los grupos raciales o religiosos, y también llevar a cabo las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Entonces es la respuesta a la globalización mundial y otros aspectos, pero al mismo tiempo su valor fundamental es el objetivo de la educación. Siguiente. Diría entonces que tenemos que ver el tipo de intersección que tenemos aquí con el tipo de educación que se busca. El GSET también quiere ser diverso y también ver cuáles son las diferencias en contexto. Hoy en día se utiliza mucho, está muy ampliamente utilizado en diferentes tipos de contextos y documentos, y también en la OCDE se desarrolló su propio grupo de encuestas para ver cuáles son las competencias globales y cuáles son las destrezas transversales. uh, Bien, creo que para mí, cuando se viene al contenido y a los valores, yo creo que el valor de la UNESCO, esa noción del GSET, es las competencias públicas para tener una cultura democrática, pero si se ve, si se observa los países asiáticos, en el sudeste asiático, en los países de esa región, ellos han desarrollado sus propias maneras de monitorear la competencia de ciudadanía mundial que fue lanzado por el año pasado. Creo que fue en el mes de diciembre del año pasado. Y también tenemos una serie de
elementos también que estamos aplicando y que tienen un denominador común aquí. Siguiente. Como pueden observar, no solamente es en el nivel global, sino en el nivel asiático, en los países asiáticos que se están uniendo a la educación global. Como mencioné, el Consejo de Europa también está estableciendo un marco y esto pues se acerca mucho a la educación para la ciudadanía mundial. Y al mismo tiempo verán que hay una serie de ideas que hay aquí que son aceptables y otras lo son un poquito menos en diferentes sociedades. Entonces, ¿qué tipo de cláusula plantea un reto para nosotros? Es lo que tenemos que ver. Porque la educación para la ciudadanía mundial es una agenda mundial y tiene un marco normativo, pero al mismo tiempo para que se pueda implementar en la educación tiene que ser pertinente para los educadores y para la sociedad. Entonces, la pregunta con la contextualización local es una pregunta esencial, es un tema esencial y la forma en que la UNESCO piensa que esa contextualización es importante es pertinente, pero ¿cómo lo hacemos sin comprometer una serie de parámetros y marcos que son los valores esenciales de la educación para la ciudadanía mundial? Yo creo que el profesor Paul Carr hizo esta mención en una democracia, pues hay cómo realmente se puede seguir en una democracia cuando a veces tenemos ciertos problemas. Entonces pensamos que la contextualización local debe ser hecha como estrategia para un punto de entrada y también es una manera de descolonizar la educación global. Y a veces pues vemos que hay países que tienen su educación que dependen de una filosofía todavía colonial. Y entonces es una constante, un proceso de negociación y diálogo entre el marco normativo y las agendas locales. Creo que me quedan unos cuantos minutos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Siguiente. El último punto que quiero mencionar de mi organización es la contextualización. Esto no es algo que se produce solamente en el nivel local, sino es algo que no es nuevo. Esto se ha producido. Entonces, lo que vemos es que hay retos, hay desafíos, pero al mismo tiempo hay muchas oportunidades. La UNESCO trata, siguiente, creo que uno de los temas es la discriminación, el racismo, xenofobia y todos estos problemas. Y también existe una mayor conciencia con respecto al cambio climático. Toda esta crisis ha hecho que la gente tenga una mayor conciencia sobre estos temas, ha mostrado una mayor solidaridad y la UNESCO está tratando de crear iniciativas alrededor de estos temas. Pienso que podemos saltar ahora a la transparencia o a la diapositiva número 20. Dije que la pandemia de la COVID-19 no solamente presentó retos, sino oportunidades. Pienso que tenemos muchos proyectos interesantes que se están produciendo. Son oportunidades para que los educadores puedan
revisar el contenido y presentar pues lo que es más pertinente. Entonces hay muchos proyectos interesantes que se están presentando, pero si tienen preguntas, no puedo mencionarlo ahora, pero si tienen preguntas, lo contestaré en ese momento. Creo que ya se acabó mi tiempo. Yo presenté parte de las actividades, pero no presenté todas las actividades que hacemos, pero es algo que puedo hacer después. Si hay alguien que le interesa en particular, me dan un par de minutos más o mi presentación culmina aquí. Toma un minutito o dos más si lo deseas. Bien, bien. Vamos a regresar entonces a la diapositiva 22. El APSEIU es parte de la UNESCO, es lo que llamamos un centro de categoría 2 para la educación para la ciudadanía mundial. Tenemos diferentes áreas de trabajo que va desde la defensoría, desarrollo de material, pero nos centramos básicamente en los educadores, no solamente los educadores, sino profesionales en el área de la educación. Podemos pasar ahora a la diapositiva 25. Tenemos muchas actividades que muestran tendencias acerca de lo que tratamos de hacer. Una es llevar el GCED a la educación formal. Algunos estarán familiarizados con las metas del desarrollo mundial del 471 y como parte de este esfuerzo tenemos algunos de los países que están desarrollando y están integrando esto en su propio currículo. Y nuestros programas para la capacitación, la construcción de capacitaciones, se hace a través de talleres. Nosotros queremos llevar a cabo esto en las comunidades para que puedan construir su capacidad, que desarrollen sus propios materiales. Y este es el tipo de empoderamiento que estamos haciendo con las comunidades. Y podemos ir a la diapositiva 29. Lo que hemos estado haciendo este año y el año pasado es que desarrollamos materiales con respecto a temas alrededor de la pandemia. La manera en que lo hacemos es que hemos publicado esta educación y hemos pedido a los profesores que observen estas ideas y que lo transformen en material educativo. Entonces es conocimiento que hemos desarrollado. Entonces, esto es lo que hemos hecho y también tenemos muchos material, muchas cosas en mente que queremos desarrollar. Pasemos al último, la 31. Les invitamos a visitar nuestro campus en línea. Hay mucho material en línea. Gracias. Creo que voy a pararme aquí. Y gracias por esa oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a los dos panelistas. Creo que la mejor cosa ahora es ver si tenemos preguntas o comentarios de la gente que está escuchando. Y si no, tengo algunas preguntas. ¿Tenemos gente con preguntas todavía? No. Está bien. Muchas gracias. Sus presentaciones, las dos, fueron muy interesantes. Y tienen que ver con el Asia del Este. Y cuando hablamos de la ciudadanía mundial y la educación, y como dijo el doctor Kawasaki, y cuando hablamos de diversidad
to a particular society, dentro in this de case, Japan. diferentes sociales y en su I think caso en perhaps Japón, there are creo que certain tal vez common patterns that hay we find across tendencias East Asian compartidas que education podemos systems observar to en some los extent, sistemas de educación partly because of de Asia the del Este, history debido of a la a historia very sort of intensive focus of education systems in del this enfoque region on intensivo de los sistemas de educación development, sobre the developmental el state, desarrollo del meaning Estado, primarily economic development, and how that primeramente historically has el been tied desarrollo to económico y cómo esto ha a sido particular form relacionado of con una forma patriotic education particular and an de ethos educación of self-sacrifice. patriótica y con la So ética you de construct a sort of autosacrificio, homogeneous vision de of a tal national forma que self, se puede desarrollar un ser and nacional partly in order to y para persuade persuadir la gente of the virtue and necessity sobre la of virtud y la committing necesidad themselves not de simply to sort of comprometerse individual betterment or the betterment of their family, para but to the mejorarse betterment of the personalmente, nation as mejorar a su whole, familia, pero conceived también as a mejorar sort su of familia, family. el país que se considera como una And familia. that, Y eso I mean, this is something that a number of es researchers algo looking at the que history of varios education in this region have investigadores commented on. sobre la educación But han I think it comentado, relates pero creo que to tiene que a ver couple of, well, a number con of concrete issues varios in education systems temas in societies like en Japan los and Korea. sistemas de For educación de estos example, países. language Por education ejemplo, la educación and sobre los history idiomas, education. la educación So sobre la when historia. Professor Kawasaki was talking Cuando el about profesor Japan, he was talking Kawasaki habló about de different Japón, dimensions of diversity habló in the de Japanese population, diferentes Ainu, dimensiones Okinawa, de la diversidad ethnic Koreans, cultural y étnica foreign de los populations or descendants of foreign immigrants. japoneses. And all of those Y groups todos historically estos have different grupos languages. históricamente tenían Some idiomas of them don't diferentes. survive, Algunos no. but historically Algunos Japan was a de, linguistically diverse de society. estos idiomas no sobreviven, And pero with otros sí. respect to the foreign population, there are Hay, a number of languages spoken hay in Japan. varios What is the foreign language? idiomas What que is se the hablan, only language apart from Japanese que that se Japanese habla en students Japón. get to study in ¿Cuáles school? son los English. idiomas que los Yes, English. japoneses We pueden start, estudiar? Sí, es el inglés. the English Empezamos, language learning from eso seventh empieza graders en public el schools. séptimo año de So primaria. we study English Se for about estudia 6 inglés years. So durante many unos foreign 6 people años, think de tal Japanese forma people que can muchos speak, extranjeros because piensan que los we japoneses study pueden English hablar language inglés, porque estudiamos inglés for bastante at least en la 3 escuela years. durante por lo And menos 3 años. at the junior high school, En la senior escuela high school, we have secundaria. 3 years course. Y And after that, almost half a lo largo de la escuela secundaria se estudia inglés. students will go to the college level. Y So, buena parte de los after estudiantes entering the después van a college, ir a we must la universidad. learn Y ahí English more, también and we have to estudian learn inglés más también. another language. Y además de otro Yes, idioma. so one Sí, set of issues relates to pero, the effectiveness of English education. hay que ver cuál maybe es la that's a eficacia set of de issues we can leave to la one side. But enseñanza if we're de interested inglés. in promoting Pero international si queremos understanding or fomentar la appreciation comprensión of internacional diversity y la within apreciación a de la society like diversidad Japan itself, dentro de what una are the sociedad best, what are como the most Japón, relevant languages ¿cuáles son los to idiomas teach for that más purpose? Probably pertinentes not para English. eso? Tal vez no es English inglés. has El been inglés emphasized ha here and in other sido education systems, favorecido largely for en muchos instrumental sistemas reasons, because it's educativos seen as por important for motivos technology instrumentales transfer, because para it's seen lograr as, the global o language facilitar la for transferencia all tecnológica sorts of, activities related o to the para economy, to otras trade. actividades And those are relacionadas legitimate con la reasons economía. for Y estos son emphasizing motivos the study of English. legítimos para If we want enseñar to en inglés. foster Pero a sort si of queremos appreciation for different cultures and desarrollar for la the apreciación de cultures of diferentes culturas minorities within y our las society, culturas or de las for minorías the dentro de cultures and nuestra histories of sociedad,
our closest y, neighbors in East y Asia. la Is English historia the de language that nuestros does that? vecinos más cercanos Probably not. no sería But we never, el inglés que students permita here, I mean, eso. what about Korean? What about Y como por Chinese ejemplo el languages? coreano, el chin, los idiomas chinos, los For aprenden example, en Japón. my school provide En mi Spanish escuela language course, Spanish language, tiene Chinese, cursos de Korean, español, Russian, coreano, Oh, chino, meaning your university? ruso en Yes, su Or- yes. universidad. Yeah. Sí, tenemos sí When I was a college student, programas I de studied estudio. Chinese. Cuando And I, era my estudiante de hobby universidad, was listening to the estudiaba foreign radio chino station. So y I was en mis always tiempos watching libres or escuchaba listening las to radios the Korean radio chinas station. y So coreanas, I know some de tal forma words que of Korean conozco un language. poco el coreano. But Pero we Japanese, los japoneses, our students are nuestros putting too much estudiantes focus on se enfocan demasiado learning English, sobre not other el language. aprendizaje But, del inglés y no our Japanese suficiente sobre society, otros idiomas. Asian Nuestras, languages are becoming important. For los example, idiomas my asiáticos niece went to están the cobrando más went to importancia. the Mi Osaka sobrina, por University, ejemplo, en la School universidad of Foreign Language. estudió en Her major la was escuela de Vietnamese idiomas language. extranjeros y ella estudió She went to principalmente el, Vietnamese to el study vietnamita Vietnamese y for 1 year. y estuvo un año she estudiando she vietnamita got the en first Vietnam prize y ganó at el the Vietnamese language premio competition. en una So, competencia sobre el from this estudio April, del vietnamita. she got a Y job ahora at the tiene un trading empleo company using en una Vietnamese empresa language to de importing and comercio, de transporting importación commodities. y exportación, Yeah. So, debido a su not so many maestría del students japonés, of mine del vietnamita. studies French or Spanish. Y Yeah, así that's hay it. gente que No, I estudian mean, otro so yes, idioma. I mean, students in Japan, a few get the chance to Entonces study other hay languages, gente but en usually Japón only at que university. logran estudiar Not idiomas at school level. extranjeros, pero So no a nivel language de in- la primaria o language learning secundaria. in Japan, at least, and I think this Entonces el applies also to aprendizaje Korea, de idiomas en Japón it's not es really así assigned y en that Corea sort of es igual. integrative function Se puede aprender within otros idiomas a society, nivel or de it's not la really escuela seen as primaria o primarily as a secundaria. tool for promoting O international si understanding, except in quite a narrow sort of el instrumental aprendizaje sense. de los idiomas But so no es considerado well, como do you have any comments on una that, Jongmin? herramienta para desarrollar la I would say comprensión that internacional. it is very Diría true. I mean, still, que es cierto. English is a kind of El inglés kind of mainstream foreign language. Es However, como el here in idioma Korea, we have extranjero a growing public principal, awareness that pero aquí we en Corea live in Asia and we have sabemos que more, vivimos en Asia contact with Asian people. y tenemos So más that contactos con in terms of asiáticos. population, we have a growing En términos de population, what población, we call multicultural tenemos family. I don't like the una term, but población here in Korea we use the term. multicultural. Es But un we término have que really kind of utilizamos. very No me gusta growing, este fast término, growing kind of pero population, tenemos una which población que really va creciendo, first we que used to es have a multicultural. policy that really Antes tried to help them teníamos to una adjust mainstream society. política But now para it's que se turning adapten to a la the sociedad kind of global dominante. citizenship education or Pero international ahora education, education estamos for international enfocándonos en la understanding, which really educación try to internacional equip all the members to the y diversity. tratamos de So, capacitar todos los going miembros de back la to your sociedad question of a la this idea of diversidad. language Y cuando habla or de even history, la idea de we la also historia have de Korea los has a idiomas, slightly different kind of history Corea tiene una from historia un poco Japan, diferente particularly in modern de society. Japón, Modern Korea has gone especialmente through la a number of sociedad very coreana progressive moderna ha tenido democratization movement, and out of tuvo which varios movimientos also de very democratización nationalistic kind of y idea también has been challenged a lot. y So hemos now puesto en even we juicio la idea decide not to teach, nacionalistas. at under progressive, I mean previous under previous Entonces, progressive
government, hemos tenido they gobiernos dropped the idea of progresistas teaching one single que cambiaron kind la of forma de textbook enseñar type kind of history, y because the cambiaron history el can tipo de be historia also que se interpreted in enseñaba. different ways. Y And we porque la dropped historia se the puede interpretar de what we diferentes call formas national language. We y changed it dejamos to de lado more like a kind of a Korean language instead of national language. So I think there's a y ya growing awareness definimos that el idioma como el in that idioma aspect. coreano, And also mientras que antes English, se decía we que era are el aware that idioma English is nacional. spoken by many different Y hay people, so mucha that the gente aquí accent que could be hablan different. inglés So that it's y not tienen it's no acentos longer kind of diferentes. Anglo-Saxon kind of language Entonces, only. It's language shared by so many es people. un So idioma que we are está very careful compartido por about mucha the gente textbook images y and hacemos, others, tenemos mucho even cuidado in sobre English textbook. las imágenes que That's a very ponemos en interesting los point about the way that you libros teach English. de Yes, I mean, if you think inglés, it's a global de language, aprendizaje de inglés. you know, why do all the Consideran que es textbooks un idioma only have to feature, Anglo-Saxon looking? global. We Entonces, do have all different kinds of los locutores de ethnicity in inglés our que aparecen en English nuestros textbook libros now. son de Yeah. todo el Yeah, planeta, 20 no years solo ago, del I was mundo involved anglosajona. in writing textbooks, English textbooks in China. And Estuve I tried to escribiendo slip in a libros whole unit de about pedagógicos an en Indian China scientist hace visiting 20 China. años Oh, yeah. y And then I traté found de that the final insertar version, gente the Indian scientist de had been diferentes transformed países del mundo. into a Por British ejemplo, un scientist called Mr. científico White, which was indio unfortunate, I felt. But, y lo cambiaron a but I un think the señor que se editors felt llamaba that señor Chinese White teachers de weren't ready for Gran the Bretaña. concept of, you know, No English as an estaban Indian mis language as opposed to an directores American or ahí, no estaban British or Australian. listos para And also I didn't cambio. have a chance to introduce one of our program, but we do have an international teacher exchange Y program tenemos where un teachers programa will, de intercambio from Asian de countries, profesores they de come to Korea diferentes and países Korean teachers go asiáticos to que vienen their a countries, Corea. and they have limited English skills, and then Tenemos they are forced to, capacidades they are de encouraged to inglés learn local limitados language, y and also les there's a very interesting question in fomentamos the a chatting aprender room. It los says, idiomas what about locales y alternative hay una pregunta non-verbal interesante language? en el chat. So I ¿Y qué think pasa probably con what we otros see from idiomas? this program is that Y spending lo que vemos almost en este almost a programa semester in a foreign es context, cuando se every pasa day you have to un interact with the others, then semestre you en develop un understanding contexto that goes extranjero, beyond tiene verbal que language desarrollar often. una And comprensión que va especially más because allá they are de lo educators, they are básico. teachers, they share so Y much como in son common that profesores, their kind of tienen understanding mucho, goes beyond logran what entenderse verbal mucho language porque can be. son Yeah. todos profesores. Thanks. That's great. Muchas gracias. Está muy And bien. you pointed out that we do have a few Indicaste que questions in the tenemos chat. algunas preguntas en el chat. One other that's just come Otra in is pregunta global citizenship que acaba education de llegar included in the Japanese and Korean school la curriculum? educación a la ciudadanía mundial está Or incluido is it an en individual el subject? Well, I can currículo answer that. It's not an individual subject. But coreano is it o included in the japonés. school curriculum? Está incluido en el Anywhere, this currículo concept de of las global escuelas, citizenship este education, concepto does de it feature? educación a la ciudadanía That's a mundial. very good question. Es una muy buena I am a pregunta. social studies textbook writer. Escribo And libros we de just estudios finished sociales y the acabamos de terminar inspection of the la textbook inspección by Japanese de los government. libros del gobierno Our textbook had de successfully passed japonés the inspection. y Japanese high school sí, curriculum, está bueno. El especially currículo de las escuelas secundarias en Japón en ciencias sociales acaba de cambiar. In civic education area, En la educación cívica, we will have cada new año tenemos nuevos subject. temas. Its name is public. Y lo vamos a llamar educación pública. Contemporary society we have. Y tenemos la sociedad contemporánea también. Contemporary society will be La changed, sociedad contemporánea va a ser will cambiada be ended, and y se va a terminar. we will have new Y en subject, vez vamos a tener un public, nuevo from sujeto que next year. va a ser público a partir del año próximo.
I wrote a contemporary society textbook and also He a escrito public textbook. un libro de We estudio just finished the inspection y for otros the también public. que acabamos de And terminar. its content include Y su the contenido global citizenship incluye education la educación a la ciudadanía in mundial small area. en And algunos as aspectos. a social studies professor, Como profesor de I ciencias am sociales, expecting Japanese social studies teachers to teach espero que teach los something profesores or use something, some de contents estudios to sociales foster utilicen global citizenship contenidos para in fomentar la Japanese ciudadanía mundial entre los And that's the current estudiantes status of japoneses. Japanese social studies education. Esa es la situación ahorita en la enseñanza de estudios here in sociales. Korea as well, I mean, Sí, también. definitely, Aquí en curriculum Corea, has a los lot currículos of elements of global citizenship tienen education, and muchos actually it is very elementos de la sophisticated educación a how la it is incorporated ciudadanía in mundial. social studies. However, the question Pero is if you hay if we think otra that pregunta. the very Si goal of global pensamos, citizenship education is not so much knowledge si per se, but no es tanto actually changes conocimientos, in attitude pero and más behavior and tiene que action ver con oriented, los then the question cambios en is los whether really comportamientos. curriculum Y tenemos que integration preguntarnos really si la brings integración del people's currículo kind of lleva a changes la in people's gente actions. a cambiar That's sus questionable, and acciones. Y that's esa es really una when pregunta you que hay que really need a preguntarse. very competent Y teachers who can translate se necesitan curriculum elements or profesores muy textual elements into competentes the para real hacer learning. eso. So that's a kind of challenge. Y eso es un desafío que tenemos. Thank you. Yes. Muchas gracias. And I think with Sí. a concept like global citizenship Y creo education que or, con, education for international understanding or whatever con it el is, I think concepto the big challenge for de teachers educación and a la curriculum ciudadanía developers is mundial, to tie el that somehow desafío to es sort de of relacionar concrete eso topics con or temas themes that concretos o students can temas relate to que rather puede than ser sort of leaving it at the llamativos level para of los abstract estudiantes y que no se quede concepts or en ideas. un There ámbito was más abstracto. a study that a friend of Hay mine un did some years ago estudio comparing que hizo un I amigo mío can't hace remember unos which años textbooks, sort of social studies textbooks in en China and Japan, China y Japón. looking at Hizo un to estudio what sobre los extent libros de estudio they dealt at all with the idea y of Asian mirando regionalism. So if you're talking about global si citizenship education, do abordaban you el leap tema immediately del from the national regionalismo to the global, or asiático. do you go Entonces sort la of through an pregunta que tengo intermediate es que stage si where you sort hay of etapas try to intermedias encourage entre lo nacional students y lo to mundial relate more para que los to their estudiantes closest neighbors, se their regional relacionen neighbors. más con sus vecinos And más here cercanos dentro de la in región. East Asia, I Y think aquí en that Asia idea of regional del este, identity or using the curriculum to esa promote a idea regional de identity la is quite identidad weak, isn't it? regional es bastante débil. Yeah, it's very difficult to actually. Sí, es muy difícil. From historical kind of experience, it's really difficult. Según But I think nuestra experiencia excellent teachers, es what difícil, they pero los are able profesores to do is really excelentes kind of lo que logran hacer encourage students es to see alentar a los identity being really estudiantes a ver la multiple. identidad And como how algo que puede how ser to múltiple do the border crossing from their own y experience. cómo So, pueden for ir instance, más I allá think de las Professor fronteras. Seiji brought this, Por ejemplo, this el issue profesor of Seiji Koreans in habló Japan. de los And coreanos en interestingly, Japón. many Y de Koreans are manera also racist interesante, within Korea. muchos But then when it comes to the coreanos issue están of Koreans in racistas dentro Japan, de they Corea. will get Pero obsessed. cuando And hablan probably very de los excellent coreanos teachers would really kind of en link Japón, to ya those se two solidarizan and con make ellos. Y encourage así students en to la clase see se how puede hacer la experience relación can como be los dos, con perceived los dos, differently and then kind y of para que expand los their estudiantes identity puedan beyond ver their que immediate borders son diferentes and their experiencias immediate que community. se I pueden think mirar de diferentes maneras y que I pueden came across ir más allá de very los interesting prejuicios. Y hubo activities, classroom una cases actividad muy the interesante en una teachers clase can successfully do donde that. los And it's very interesting. profesores And going back lograron to, I abordar think todo there was eso. the question about, Y the había una practice, pregunta how the challenges were turned into the opportunities.